Realizará el día 15 de este mes, el próximo jueves, en honor a Oscar de la Renta, por cumplirse un año de su muerte. La Facultad de Arte, la Escuela de Diseño Industrial y Moda, van a presentar una colección de diseño de los estudiantes de la Escuela de Moda, los cuales están inspirados en Oscar de la Renta, para rendirle tributo a ese gran diseñador dominicano que puso en alto la moda y el nombre de la República Dominicana en las pasarelas internacionales. Por esta razón nos vestimos de gala. Y también nos vestimos de gala por nuestro invitado. Tenemos un invitado especial que es Sully Bonelli, quien estará hablando de su vida, de su trayectoria, sus trabajos, y presentará también una muestra de su colección en ilustraciones. Por esta razón, la Facultad de Arte y la Universidad está de fiesta. Queremos que la sociedad dominicana conozca y reconozca el valor y el talento de los estudiantes de nuestra escuela. Queremos que ustedes estén con nosotros, que nos den apoyo, seguimiento al 15, lo tendremos también el día 16 en la Facultad de Arte y cerraremos en Dominicana Moda el día 22. Muchísimas gracias por estar con nosotros y le invitamos a que realmente nos den el seguimiento. Una preguntita, veo que todo está marchando bien en la Facultad de Arte. Sobre el presupuesto de la UAS, que se están quejando las autoridades, ¿usted no lo ha afectado el bajo presupuesto que las autoridades dicen que tiene la universidad para el próximo año? Bueno, claro que sí, que estamos luchando por un mejor presupuesto para la universidad, lo justo para la universidad. O sea, la Facultad de Arte también necesita de un mejor presupuesto. Esa es la única facultad que tenemos en el país que abarca todo lo que es el mundo artístico, la publicidad, el diseño de moda, diseño industrial, pintura, danza, teatro, cine. La Escuela de Cine tiene 42 años, no 44 años en el país, y esa Escuela de Cine ha operado prácticamente con los recursos de los profesores y de los estudiantes. O sea, nos faltan muchos equipos, nos faltan muchas aulas, tenemos más o menos como el 30% de las secciones de la facultad en campo. O sea que los profesores dan clases debajo de una mata, de un árbol, pero el maestro y los estudiantes esperamos que el excelentísimo señor presidente de la República se concientice y le asigne un mejor presupuesto a la universidad, que lo necesita para poder operar. Dentro del presupuesto de la UAS, más o menos la Facultad de Arte, ¿qué más presupuesto maneja? Bueno, nosotros manejamos unos pequeños fondos autogestionarios, porque no tenemos asignación presupuestaria para la Facultad de Arte, lo que se dedica a los empleados y a los profesores. Y hay un problemita con los profesores. Que hablamos de calidad, si queremos tener calidad en la universidad, para los pobres, para los menos favorecidos de República Dominicana, necesitamos un mejor presupuesto. Para poder dar una docencia de calidad, los profesores deben bajar la cantidad de horas. Por ejemplo, en la Facultad de Arte, un maestro da promedio 55 a 60 horas a la semana de docencia, o sea que el maestro va realmente muy forzado. Nosotros apelamos que esta realidad cambie, porque realmente queremos aportar un buen servicio, una buena educación, una buena formación a nuestros alumnos.